Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Es viernes de ciencia, tenemos algunas recomendaciones de cine, también tenemos música y me da muchísimo gusto saludar a mi compañero Rafael García Villegas y también, hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, en efecto un programa muy variado, también ya en la antesala de la celebración del Día Internacional del Libro, y estaremos platicando, como bien refieres, de ciencia, un invento muy interesante de un mexicano para débiles visuales, unos lentes que les permiten percibir de una manera distinta la realidad. Efectivamente, es una novedad muy interesante mediante la cual se puede escuchar alguna indicación para prevenir un posible accidente o ir guiando en el camino. Además, con Juan Arturo Brennan, el pianista neoyorquino que inaugura la temporada de New York Jazz All Stars en la sala Roberto Cantoral. Christian Sanz, un joven pianista, aquí va a estar entrevistado por Juan Arturo. Y tenemos también cine que no siempre llega a nuestro país y ahora con una grata propuesta de la Cineteca Nacional. Willie Woodbury, que es un cineasta no muy conocido, vamos a descubrirlo, vamos a ver este acuerdo que celebra la Cineteca Nacional con instituciones, en este caso de California, para poder traer autores que vale la pena conocer. It gave me a subject for thinking, for contributing as a teacher and educator. It gave me a way of interacting with maybe two generations of students, younger people than myself. It gave me a lot because they come with questions, and better questions than maybe I would normally come to myself. I would propose myself. 'Cause I done got tired and old and ugly, helping you dream your dreams, Charlie. Rafa, ¿qué te parece si comenzamos con literatura, con uno de nuestros grandes autores? Indiscutiblemente, el 20º aniversario luctuoso de Octavio Paz, colegas y amigos del Premio Nobel se reunieron en el Colegio Nacional para brindar en su memoria. Y por supuesto, por allá estaba Enrique Krause, uno de sus cercanos amigos y colaboradores, que recordó que Paz nació con la revolución a cuestas. Octavio Paz fue recordado en el Colegio Nacional. Alejándose de los discursos solemnes, se optó por un concierto y por recordar al ser humano antes que al intelectual. Era una relación de amigo, pero de trabajo. Yo diría que era una relación de trabajo alrededor de la revista Vuelta, pero que no era una relación vertical. Él no era jefe ni me trataba como un empleado en ningún momento, ¿no? Era una relación entre un joven, escritor, historiador, y el mayor escritor de México. En esta noche en que se recordó al poeta, se resaltó la necesidad de regresar a sus ensayos para tener claridad en estos momentos que vive el país. Y en particular ahora pienso que sería bueno releer El logro filantrópico, y PRI hora cumplida, porque no debemos permitir que vuelva a haber un poder absoluto, hegemónico, total en la presidencia de la República. Quien quiera que gane las elecciones. Estoy seguro que Octavio Paz estaría defendiendo la libertad, la división de poderes, y aunque tuvo una mirada de empatía con la parte constructiva del Estado mexicano en el siglo XX, siempre esa raíz liberal y más que liberal anarquista que tenía él desde su juventud, siempre lo hizo desconfiar del poder. En algún lugar escribió, y si no lo escribió, me lo dijo, ¿no? Del poder hay que esperar mucho mal y poco bien. El homenaje en el Colegio Nacional incluyó el estreno en México de Maituna.
pieza que compuso Mario Lavista en el 2016 para el Teatro Colón de Buenos Aires. Maituna es un poema largo que realizó Paz y que ahora con música cuenta con la participación de 2 sopranos, 2 mezzosopranos y un pequeño ensamble de percusiones. El término Maituna es de origen sánscrito y se refiere o tiene que ver con una suerte de ritual erótico religioso o ritual erótico sagrado. He sido siempre un asiduo lector de la poesía y de la prosa erótica de Paz. Él es uno de los altos poetas del erotismo, pero el suyo es, creo yo, un erotismo que pertenece al ámbito de lo sagrado, más que al ámbito del mundo profano. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, y hablando de literatura, se acerca una fiesta que ha crecido mucho en nuestro país, que inició en la UNAM y que tiene pues un origen muy interesante. Sí, nos remite a Cataluña, a las fiestas de San Jordi, pero también al día en que coinciden, si no en años, sí en calendario. Uno era gregoriano y el otro era el calendario, se me fue ahorita el nombre, Laura, pero si me ayudas te lo voy a agradecer, Juliano. Y precisamente un 23 de abril coinciden las muertes de William Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra. Por eso se instituye el Día Internacional del Libro y por ende la Feria del Libro y la Rosa. Vamos a ver. Con un minuto de aplausos para recordar al escritor Sergio Pitol, iniciaron las actividades de la 10ª edición de la Fiesta del Libro y la Rosa en el Centro Cultural Universitario. Se trata de una feria multidisciplinaria que tiene como objetivo la formación de nuevos lectores. La fiesta es un homenaje al libro. El Día Nacional del Libro y del Derecho de Autor es el 23 de abril. Va a haber un coloquio, se llama Conversaciones de Café, y sobre el oficio del libro, pero es básicamente un pretexto para hablar de una vocación lectora. En esta edición, la oferta cultural incluye conciertos, lecturas de voz alta, obras de teatro y exposiciones para rendir homenaje a distintos escritores. Y en ese sentido estamos no solo celebrando el libro, sino también varios centenarios. Juan José Arreola, José Luis Martínez, Pita Amor. Alrededor de las actividades de Juan José Arreola se da un torneo de ajedrez, porque es muy importante vincular lo creativo, lo festivo con la lectura en ese sentido. También se recordará al escritor mexicano Jorge Ibargüengoitia, con talleres de creación literaria y un ciclo de cine. Y para conmemorar el centenario de nacimiento de Pita Amor, se llevará a cabo un ciclo de poesía. La escritora argentina, Luisa Valenzuela, fue la encargada de inaugurar esta fiesta con la conferencia llamada El Poder de la Ficción, en la que habló sobre el papel que juega la lectura de ficción para identificar las mentiras. Te enseña a leer a fondo, porque la ficción no miente. Miente esta realidad ahora, a veces mienten los periódicos, mienten los poderes políticos. La ficción no, porque la ficción dice una verdad por un camino por el cual uno tiene que deducir. Uno aprende a no dejarse manipular por el lenguaje. La mente trabaja en la lectura de la ficción. Y eso es un ejercicio maravilloso y nos da armas de defensa. El humor es un arma de defensa. Nos da armas de comprensión y de organización de la realidad del mundo. De forma paralela, se realizarán actividades en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en la Casa del Lago y el Museo Universitario del Chopo, hasta el 23 de abril. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, ya se mencionaba, Juan José Arreola es un personaje que va a estar aquí presente. Y por supuesto, Canal 22 estará siguiendo muy de cerca las actividades a lo largo de este fin de semana y hasta el próximo lunes. En la Feria del Libro y la Rosa se celebra un homenaje a Juan José Arreola. En su primera actividad, conversaron Orso Arreola, hijo del autor de la feria, el músico y periodista Alonso Arreola, nieto del escritor, y la académica Sara Pot.
Decir Arreola en este año es decir José Luis Martínez, Ali Chumacero, Pita Amor, es decir, Sergio Pitol. Y quienes se han ido en abril, Octavio Paz, Emanuel Carballo, Gabriel García Márquez. También Sor Juan Inés de la Cruz, de quien dijo Arreola, es la estípite y cariátide del barroco. Juan José Arreola escribió tan solo en sus ratos libres, como hizo la monja, ella ocupada, él preocupado. Orso Arreola, quien escribió con su padre el libro El último juglar, Memorias de Juan José Arreola, y dirige el Centro Literario Zapotlán el Grande, que está en lo que fue la casa del escritor, recordó que los únicos estudios formales de Juan José fueron en la Escuela Nacional de Teatro de Nimba. ¿Cómo es que Arreola irrumpe de joven en el teatro? Empieza a tratar a Villaurrutia, a Rodolfo Sigli, a todos estos grandes personajes que formaron parte del grupo de contemporáneos, y cómo va creciendo y cómo va influenciando en la vida de sus maestros y cómo lo van reconociendo y lo van integrando a la literatura mexicana de mediados del siglo XX. Yo pienso que a Arreola le tocó ser un paradigma en la literatura mexicana. Alonso Arreola presentará el espectáculo Bestiario, inspirado en el libro que Arreola escribió dictándoselo a José Emilio Pacheco. Etcétera. Entonces tenemos a Iraida Noriega musicalizando en vivo textos del Bestiario que mi hermano lee, pero tenemos como actor que encadena todo a Juan Manuel Torreblanca, otro extraordinario cantautor, haciendo las veces de José Emilio Pacheco, y en el centro está Pío, que es Arturo López, haciendo las animaciones de los animales con agua, tinta y arena en una técnica que se llama cine a mano, ¿no? Y yo estoy con ellos también actuando y musicalizando en vivo. El espectáculo Bestiario se presentará a las 20 horas el domingo 22 en la explanada de la Espiga del Centro Cultural Universitario de la UNAM, frente al MUAC. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Rafa, vamos a continuar hablando de libros. Estos días pues son de libros de literatura, y esto particularmente en el Centro Cultural de España, que también encuentra ecos para esta celebración que nos invita a viajar a través de las letras. Hagamos de la palabra un viaje y del viaje un descubrimiento. Este es el lema de la fiesta del libro que se llevará a cabo del 21 al 22 de abril. Organizada por el Centro Cultural de España en México, esta fiesta se realiza desde hace 16 años y conmemora la muerte de Miguel de Cervantes. Como cada año también, el punto más destacado es la lectura continuada del Quijote, que tendrá lugar entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde del día 22. Durante 2 días tendremos todo el Centro Cultural abierto y dedicado a hacer narraciones, representaciones y talleres en torno al Día del Libro. Una de las cosas destacadas de este año también es que se cumple el 50 aniversario de la muerte del poeta León Felipe, con lo cual también tendremos un recordatorio muy especial para él. Como parte de las actividades, se realizará una jam de moneros en la que participará el dúo de dibujantes Gis y Trino, el sábado 21 de abril a las 19 horas, así como representaciones y talleres relacionados con las artes escénicas y la literatura. También se instalará la Feria de Editoriales Independientes. Fíjate hasta qué punto están hermanados España y México, que la industria del libro en español viene a estar entre las 5 primeras del mundo. Los libros que se editaron en 2017 rondan los 175.000 y entre España y México representamos 2/3 de esa edición. La cartelera completa de actividades puede consultarse en la página que aparece en pantalla. La entrada es libre. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, ahí estamos para el domingo, ya hay plan. No, bueno, está surtidísima la cartelera, no hay pretexto para no leer de manera particular este fin de semana, y mientras van pensando qué títulos van a buscar, ¿nos vamos a una pausa, Laura? Volvemos enseguida. Se trata de un personaje del que vamos a hablar, realmente muy querido, reconocido por comunidades de distintos países por haber apoyado la sobrevivencia, haber
provocado que vinieran a México extranjeros que estaban en peligro. Y de eso se trata esta nota. Con grandes exilios, diplomático y periodista mexicano, la Casa Refugio Citlaltépetl rinde homenaje al maestro y general también que ayudó a tantas personas a salir precisamente, no solo de Alemania, sino también de España. Y nos referimos al maestro Gilberto Bosques. Efectivamente, por ejemplo, muchos judíos de todas partes del mundo que estaban en peligro por los regímenes fascistas. Han pasado más de 79 años, desde el día en que atracaba en muelles de Veracruz el barco Sinaya, inaugurando los viajes oceánicos del éxodo memorable. Una emoción expansiva henchía los ámbitos del puerto Jarocho. Y convéngase que la emoción histórica es parte de la vida actual. Gilberto Bosques Saldívar, conocido como el Schindler mexicano, fue cónsul de México en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Logró salvar a cerca de 40,000 personas que huían del franquismo, así como judíos perseguidos por la ocupación nazi en ese país. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el Fideicomiso del Centro Histórico y el Centro de Estudios de Migraciones y Exilios le rindieron homenaje con la develación de una escultura y la inauguración de una exposición en Casa Refugio Citlaltépetl. Entre esos miles de personas que lograron llegar a México, estuvieron muchos escritores y artistas como María Zambrano, Manuel Altolaguirre, Wolfgang Palen, Max Aub, Walter Grun, Leonora Carrington, Friedrich Katz. En 1939, cuando el gobierno de la Segunda República en España, traicionado entonces por las democracias europeas, perdía la guerra y se instauraba la dictadura del general Francisco Franco, el avance inminente del fascismo a nivel mundial preocupa profundamente al presidente Lázaro Cárdenas, a tal grado que envía al periodista y diplomático poblano Gilberto Bosques, quien había sido presidente del Congreso de la Unión y director del diario El Nacional, como su enviado personal en Europa, bajo el cargo de cónsul general en París. La escultura fue obra del maestro Alfredo Bosques Casanova y junto con la muestra fotográfica Solidaridad en tiempos difíciles, no fui yo, fue México, forma parte de una serie de actividades para recordar a Gilberto Bosques Saldívar que se llevarán a cabo en la Casa Refugio Citlaltépetl. Noticias 22, Irma Gallo. Fundamental rescatar y recordar el legado de este singular personaje mexicano. Y nos vamos a la ciencia, como lo anticipábamos. Karen Rivera nos presenta una propuesta que pretende cambiarle la vida a las más de 200 millones de personas alrededor del mundo que padecen algún tipo de debilidad visual. Veamos de qué se trata. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Como siempre, un placer saludarlos en esta sección de ciencia. ¿Imaginan ustedes usar unos lentes que sean capaces de traducir los textos del inglés al español? ¿O quizás que puedan reconocer los rostros de personas o animales? Estos anteojos ya existen y se llaman Intelentes. Fueron creados por Daniel Martínez, profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y su objetivo es ayudar a la población con debilidad visual. Vamos a conocerlos. Los lentes tienen la funcionalidad y permiten a las personas con debilidad visual saber qué es lo que les rodea y hay alrededor de su entorno. Estos lentes son un armazón común y corriente que de un costado tienen un circuito inteligente con un par de botones. Esos dos botones, la idea es que sean muy sencillos. El botón que se encuentra ubicado en la parte frontal tiene la funcionalidad de tomar la fotografía y procesarla. El botón en la parte trasera lo que hace es cambiar de modo. Uno de los puntos importantes es que la inteligencia artificial aquí viene a apoyar a los lentes para identificar mediante el uso de algoritmos qué es lo que se encuentra dentro de esas imágenes en un formato digital. Distinguir patrones, distinguir si se trata de una cara y en dónde se encuentra posicionada esa cara, por ejemplo, o texto. Estos lentes son capaces de detectar 5 escenarios. El primero de ellos tiene que ver con los rostros, los animales y los entornos. Incluso pueden calcular la edad o el género de un individuo.
Una mujer acariciando a un perro con una correa. El segundo escenario consiste en el procesamiento, lectura y traducción de textos impresos. El tercero, ayuda en la traducción de textos escritos. Por ejemplo, podría leer al usuario las anotaciones del profesor en el pizarrón. El cuarto, permite identificar rostros conocidos y el quinto, detecta los lugares frecuentados. El usuario en todo momento lo que hace es portar un pequeño auricular o bien conectarlo a un sistema de audio de su preferencia y los lentes, una vez que procesan la información, generan un audio con una voz como si fuese una persona, y a través de esa voz la persona puede identificar qué es lo que hay alrededor a través de esa descripción. Este primer prototipo, uno de los puntos importantes que tiene es que, pues obviamente los materiales con los que ha sido desarrollado no son los mejores para que estén disponibles actualmente a todos los usuarios, a todas aquellas personas que los necesitarían. Entonces, estamos trabajando inclusive en una versión que tenga una batería integrada, otro que tenga una mejor cámara para poder tomar fotografías e identificar objetos en escenarios con poca luz o en la noche, básicamente. En México existen más de 1.500.000 personas que padecen alguna debilidad visual. El creador de estos lentes pretende tenerlos disponibles en el mercado dentro de 12 meses. Hasta aquí la información científica. Muy buenas noches. Vaya, sí que es sorprendente esta propuesta y como ya escuchamos, en breve va a estar disponible para las personas que lo requieran. Las industrias creativas digitales toman la ciudad de Guadalajara con miras a convertir a México en un referente en este sector. Cada día se genera una cantidad enorme de contenidos creados en plataformas digitales. Y aunque México es de los países líderes en América Latina en la producción de este tipo de contenidos, se busca consolidar su posición a través de una agenda nacional de cultura digital. Esto será presentado en Ingenio, primer Foro Internacional de Industrias Creativas Digitales, que se celebrará a finales de abril en Guadalajara. Contaremos con diferentes conferencias magistrales, entre otras, de las más importantes de este evento, podemos destacar la primera conferencia que se titula Industrias Creativas y éxitos y fracasos de iniciativas británicas y europeas, que será impartida por el profesor Andy Pratt, director del Centro de Cultura e Industrias Creativas del City London University. También tendremos la presencia de Roberto Martínez Yesca, director del Centro de la OCDE de México para América Latina, quien hablará en la conferencia magistral Mecanismos de Impulso para las Industrias Creativas en la región. México ha invitado a representantes del Grupo Técnico de Cultura de los países miembros de la Alianza del Pacífico para participar en una mesa de diálogo donde se compartan las experiencias y políticas en industria digital implementadas en la región. Entre las primeras labores de la Agenda Digital de Cultura, decidimos crear un grupo de trabajo para elaborar un mapa de ruta sobre las industrias creativas digitales en México, buscando definirlas, reconocerlas y principalmente poner el tema a discusión con diferentes actores, cuál debe ser la labor de la Secretaría de Cultura para fortalecer este sector. Ingenio, Foro Internacional de Industrias Creativas Digitales, es organizado por la Secretaría de Cultura, en colaboración con la Ciudad Creativa Digital, Asociación Civil, que reunirá a empresarios, emprendedores, universitarios, funcionarios y representantes de organismos internacionales. Ahí será presentado el mapa de ruta de industrias culturales, que considera propuestas de soporte institucional y financiero, además de incentivos y mecanismos de diálogo de las industrias, formación para creadores y consumidores. Una política de Estado, una política nacional e intersectorial. Esto es muy importante. El segundo hito se relaciona con el desarrollo de talento y plantea la coordinación de instituciones educativas y de capacitación con empresas apoyadas por el gobierno en sus tres ámbitos para crear una plataforma colaborativa que permita enfrentar los retos de formación de habilidades para la nueva economía digital. Ingenio, primer Foro Internacional de Industrias Creativas Digitales, se celebrará en Guadalajara el 26 y 27 de abril. Las mesas y conferencias podrán seguirse en streaming a través de la página foroingenio.mx y de la página de la Secretaría de Cultura. Noticias 22, Huemansi Rodríguez.
Bueno, parte de la alfabetización digital que se requiere en nuestro país, como ya lo veíamos, tiene una penetración importante la digitalización, las industrias creativas digitales, pero falta mucho más trabajo. Una propuesta para seguir innovando y descubriendo el mundo que nos rodea y también reflexionar hacia dónde nos van a llevar estas nuevas tecnologías. Con sus partes positivas y con sus partes un tanto riesgosas. Como todo. Vamos a una pausa, ya regresamos. La invitación está hecha para que en 60 segundos nos cuenten cómo viven la cultura en tu mirada de Canal 22. Las bases están en la página de internet y a participar cuanto antes, no importa el formato, puede ser con equipo profesional, con equipo amateur o inclusive con su teléfono celular. Efectivamente, lo importante es la creatividad, la manera de ver las cosas, lo que nos quieran mostrar, ya sea de su entorno, de una visita que hagan a algún sitio. Bueno, pues eso es lo que le interesa a Canal 22 conocer y pues un acercamiento al público profesional y no profesional. Y se vale hacer animaciones, ¿eh? Se vale ser de todo. De todo. De todo se vale. Bueno, pues vamos a platicar acerca de Shakespeare, nada menos. Hemos estado evocando en la Feria del Libro y la Rosa y la sombra del bardo de Avon se ha estado paseando ahora por el Teatro El Granero. Y bueno, pues cansados de no tener reflectores, los personajes secundarios de todo este universo de William Shakespeare han iniciado una rebelión. Es una creación de quienes mataron en el primero o en el segundo acto, de quienes en el fondo nos quedamos. Comencemos pues. Lady Macbeth, Puck, Viola y Mercucho, entre otros personajes secundarios de las obras de William Shakespeare, se reunieron porque están cansados de no ser los protagonistas. Entre pleitos por ver quién será la estrella en el próximo montaje, deciden que por el bien de todos será una persona del público quien lleve el rol principal. Esta comedia, que lleva por título La sombra del bardo, busca contar de otra manera los clásicos del teatro. Van a confundir al respetable. Por favor, ¿qué van a pensar? Hagan el favor de presentarse. Y es una muy particular forma de contar Hamlet. Al final vamos a ver Hamlet, vamos a verlo de principio a fin, pero con todas las vicisitudes que pueden devenir del hecho de que 4 personajes que quieren demostrar su valor y con el ego hasta el cielo, están peleando por a ver quién lo hace mejor. De repente pensaríamos que todo el mundo sabe de qué va Hamlet, pero no. Y el meollo de esto es, como lo platica Eduardo, como hemos platicado mucho, todo el mundo tenemos fantasmas en esta vida que te van persiguiendo a lo largo de tu vida, ¿no? Y todos estos personajes tienen un fantasma que al final de cuentas los persigue y que quieren exorcizarlo de sus vidas. Y es esta forma de abordar Hamlet, que es el argumento, y de una forma para que los niños desde los 8 años de edad lo entiendan y se diviertan. ¿Cómo que alguien más? ¿No vamos a arriesgarnos con alguien más? No. Escrita y dirigida por Eduardo Castañeda, esta comedia ya se ha presentado en otros foros y busca llegar al público joven. Buen talante, buen aspecto. El texto es súper ágil, muy libre, muy lleno de repente de cosas actuales que los niños entienden muy bien, sin caer en chistes burdos ni pastelazos. No hay, de verdad, no hay una sola mala palabra que empleamos en la obra, lo cual la gente la asombra también mucho. Y se mantiene un estilo de escritura de Eduardo, como dice Fer, en donde va metiendo toda esta situación de comedia con textos shakespearianos, con textos propios y además con difusión de la ciencia. Luis, ¿serías tan amable de ayudarme? Las funciones de La sombra del bardo son en el Teatro El Granero los sábados y domingos al mediodía. Posteriormente, en mayo, se presentarán en el patio del Museo Tamayo. Noticias 22, Alberto Aranda.
ese desastroso. Esto ha dedicado a los cinéfilos capitalinos. La Cineteca Nacional y el Instituto de las Artes de California han puesto en marcha un ciclo para acercarnos al trabajo de realizadores poco conocidos. Él es Billy Woodbury, cineasta, guionista, productor, investigador y docente. Uno de los estandartes del movimiento LA Rebellion que entre los años 60 y 80 sacudió al cine independiente de Estados Unidos como respuesta a la segregación y la discriminación hacia la comunidad negra. The real rebellion was not in the cinema, the real rebellion was in the society. And the film sort of carries some values, some sensibilities, some ideas from that and tried to put in a cinematic form which seemed to interest people and to engage them in that way, right? But it's, yeah. Como estudiante de la carrera en cine y televisión de la Universidad de California, Billy Woodbury tuvo la suerte histórica de compartir intereses similares con estudiantes afroamericanos marcados por el llamado Black Art Movement, el movimiento de conciencia negra, la guerra de Vietnam y los movimientos de liberación nacional en el mundo. Su generación aprovechó sus conocimientos audiovisuales para generar una nueva conciencia en relación a la identidad de la población afrodescendiente a través del arte. People had the opportunity to study in university and to concentrate on cinema and filmmaking and to have access to the history of cinema, to have courses devoted to history of European cinema, history of American cinema, history of comedy and cinema and all these things. So all of those things, I think, had an influence on the kind of thinking that informed the scenarios and the attempt to make cinema. Because we had the chance to see the films from Latin America, the films from Africa, the new cinemas of Asia, of you know, the films, the kind of films of New Wave and contestation in Japan, and certainly after Europe, but also the new cinemas of Latin America. El aporte fundamental de Billy en el movimiento fílmico LA Rebellion fue haber dirigido, escrito y producido la cinta Bless Their Little Hearts, su trabajo final de la maestría. Ahora, como docente, llama a las nuevas generaciones a encontrar su propia forma de narrar el mundo. It gave me a subject for thinking, for contributing as a teacher and educator. It gave me a way of interacting with maybe two generations of students, younger people than myself. It gave me a lot because they come with questions, and better questions than maybe I would normally come to myself. I would propose myself. 'Cause I done got tired and old and ugly. Helping you dream your dreams, Charlie. Billy Woodbury estuvo en nuestro país como parte del ciclo de cine contemporáneo y de películas de vanguardia Call Arts presenta Ventanas y Límites del Movimiento, producto de la primera colaboración entre el Instituto de las Artes de California y la Cineteca Nacional. Y les platicamos que la Colección Nacional de Paleontología es la mayor compilación de ejemplares fósiles del país, recolectados en 130 años de investigación. Vamos a conocerla. La Colección Nacional de Paleontología es la más grande e importante de México. Esta resguarda ejemplares de fósiles, vertebrados e invertebrados, plantas y huellas. La sección más importante de la colección se llama colección de tipos, es donde se resguardan los fósiles que de alguna manera han sido utilizados para nombrar nuevas especies. Actualmente tenemos cerca de 10,000 fósiles de este tipo en nuestra colección y también fósiles que de alguna manera han sido utilizados en investigaciones científicas que han arrojado algunos resultados y que se mantienen ahí
como evidencia y como aval de ese conocimiento científico. La colección está dividida en 5 secciones: geográfica de referencia, material extranjero, material reciente, moldes y la de tipos. Esta última recientemente fue registrada en el INAH para proporcionar legalidad y protección al patrimonio paleontológico del país. Pero lo importante de esta colección es que es material que ya está publicado, ¿no? Que tú llegas a la colección y cada uno de estos ejemplares va a tener una publicación científica asociada. En esta colección, la colección de tipos, está compuesta no únicamente por nuevas especies, también tenemos material que ya ha sido descrito antes, pero que ha servido o que sirve para ampliar las descripciones, por ejemplo, iniciales, ¿no? O para dar referencia de que existe registro también en otras localidades. Tenemos aquí ejemplares desde el Paleozoico hasta el Cenozoico, ¿no? O sea, es prácticamente todo el tiempo, bueno, una buena parte del tiempo geológico, ¿no? Estos fósiles no se encuentran en exhibición al público en general, únicamente para consulta científica. La colección de tipos se resguarda en el Museo María del Carmen Perillat del Instituto de Geología de la UNAM. Actualmente la colección es nutrida por el trabajo de todos los científicos que forman parte del Departamento de Paleontología de la UNAM, del Instituto de Geología de la UNAM, y también de otros paleontólogos que de alguna manera contribuyen con nosotros o simplemente al saber que existe esta colección nacional deciden depositar estos materiales en México después de que ellos los han estudiado. El siguiente paso para preservar la colección es que el INAH también registre las localidades paleontológicas, que aseguran son cerca de 4.000 espacios en los que se han encontrado fósiles. Vaya, yo no sabía que existía esta colección. Hay que conocerla y hay que acercarnos. Vamos a una pausa. Antes enviamos un saludo a todos los que nos sintonizan en la señal internacional y a los que se contactan también vía Twitter. Andrés, Lalo y Aldo, muchas gracias por estar presentes esta noche. La pausa, Laura. Regresamos. Bueno, vamos a platicar de un proyecto que nació hace 6 años. Se trata de la Orquesta Infantil y Juvenil de Santa Cecilia. Es un proyecto cultural que floreció a las orillas, Rafa, de un sitio realmente en el cual uno pensaría que nada podría florecer. En un depósito de basura en Oaxaca, y ahora la música ha transformado la vida de los cerca de 100 niños que conforman esta agrupación. Ni las casi 10 horas de viaje les quitó la energía y la alegría a los integrantes de la Orquesta Sinfónica de Santa Cecilia. Viajaron desde el municipio de Saachil, en Oaxaca, a la Escuela Superior de Música para preparar un concierto con el coro Air Friends, cuyos fondos serán utilizados para la construcción y ampliación de su escuela de música. La zona está ubicada en las inmediaciones del basurero. Son niños que normalmente no tienen acceso a expresiones artísticas, que están en condiciones de alta marginación y violencia, pero que gracias al trabajo que han hecho muchas personas de México y de otras partes del mundo, tienen la oportunidad de tener un lugar donde poder desarrollar su talento, salir del mundo tan complicado en el que están. A pesar de las dificultades, el proyecto ha crecido gracias a las donaciones. Ellos estudiaban la música, pero de teoría solo hacían solfeo como 12 horas a la semana, pero no tenían ni un instrumento. Yo pensé que tal vez podríamos ayudar, ¿no? A encontrar algún instrumento usado de segunda mano, y así empezó todo. La piloto Isabel Debois escuchó el trabajo de los músicos en el año 2011. Desde ese momento, ha trabajado para que el coro Air France, que está integrada por pilotos, mecánicos y azafatas, compartieran el escenario. Me lleva la emoción de la música encima de todo, ¿no? Y pues el ensayo que vamos a tener ahora esta tarde con los niños para primera vez, wow, yo no sé si voy a poder cantar por tanta emoción, ¿no? Es genial porque nunca en mi vida creía que podía tocar yo con otros músicos y mucho menos de otros países. Es muy emocionante. El momento de la interpretación llegó. El coro recibió con un fuerte aplauso a los niños, quienes reaccionaron con una breve sonrisa. Dejaron atrás los nervios cuando comenzaron a tocar la pequeña misa solemne de Rossini y la Sinfonía número 5 de Beethoven, piezas que forman parte del repertorio que tocarán en el Teatro Macedonio Alcalá, en Oaxaca.
fue una experiencia emotiva que no solo impulsará la construcción de la escuela, también será una parte fundamental en el desarrollo artístico de los jóvenes. Significa demasiado, cambió totalmente mi vida, porque, no sé, me encontré una nueva salida a cosas que no podía expresar antes. Es maravilloso. Noticias 22, Oscar Cortés. Regresan los sábados de jazz al Centro Cultural Roberto Cantoral. Para eso está aquí Juan Arturo Brennan, que nos trae al joven pianista Christian Sanz. Una de las joyas musicales de Nueva York. Juan Arturo, vamos contigo. Gracias, Rafa. Gracias, Laura. Buenas noches a todos. En efecto, jazz de nuevo en el Centro Cultural Roberto Cantoral. Antes de iniciar la conversación con mi ilustre invitado aquí presente, Christian Sanz, van por primera vez los datos duros. Mañana, sábado, a las 5 de la tarde, Masterclass, y a las 8:30 el concierto en el Centro Cultural Roberto Cantoral. Y para nuestros amigos y amigas en Cuernavaca, recuerden que es una tradición, ojo, esta vez no es en el Teatro Campo, es en el Centro Cultural Teopanzolco, el domingo a las 7 de la noche. No lo olviden, les repetiré los datos después. Christian, welcome. Thank you for having me. Welcome to Mexico City and welcome to our program. Yeah. Subjects, lots of subjects with you. Jazz as an educational tool, you've been involved with that and the inspiration of Bill Taylor, Mr. Marsalis. Tell us briefly about it. Yes, I mean, education is a big part of what I do because this is how I learned. You know, I learned from not just being in schools with books, but also just studying with the masters. Mi primera pregunta fue al respecto de un tema muy importante que es el jazz como herramienta educativa. Él está practicando esto, además de tocar, es profesor, usa el jazz como herramienta educativa. Por supuesto, sus influencias principales en esto, Billy Taylor, Wynton Marsalis, y él dice que es lo fundamental porque él aprendió así. Sí, los libros, pero también el jazz como herramienta educativa. Billy Taylor is a very important part of your makeup, yes? Yes. What is his influence in you? How can we detect that Billy Taylor is part of your spirit? Well, Billy Taylor was really the history of jazz. You know, he was born in the time where jazz, especially jazz piano, was being developed. You know, being a student of Art Tatum's, and then being around through the development of Teddy Wilson and through the development of Herbie Hancock and to people such as myself or Gerald Clayton. So he was around for all of that, and he taught us all. Bueno, ahí hay una cuestión muy interesante que acaba de decir sobre una cuestión generacional. Billy Taylor, que es su mentor principal, fue longevo, vivió una vida muy larga y estuvo con Art Tatum, con Herbie Hancock, es decir, fue parte de todo un movimiento pianístico que no solamente se dedicaba a tocar, sino también a enseñar, y de alguna manera a través de Billy Taylor y todos estos pianistas, Christian Sanz es parte de ese movimiento. And more recently, Wynton Marsalis, he's a big, huge part of jazz as an educational tool. Yes. Wynton Marsalis, I mean, he's part of the reason actually why I play jazz, because I got to see him when I was a young kid. I think I was 12 years old, and I saw him perform, and I said, that's what I want to do. And so from that, you know, he put me in the right path with education, learning with different records, different books, different musicians, and so now here I am today. Bueno, además de Billy Taylor, un poco más cercano a nuestro tiempo, Wynton Marsalis, sí, de quien hemos hablado mucho aquí, porque él está en el núcleo de todo este movimiento de jazz, de los conciertos de jazz en la Roberto Cantoral. Me dice Christian Sanz que a los 12 años lo escuchó tocar y de inmediato dijo, esto es lo que quiero hacer. Y a partir de eso, un contacto cercano con Marsalis en la práctica, no solamente en la práctica de tocar el piano, sino también en la práctica, insisto, en el tema importante de utilizar el jazz como una parte sustancial de la educación. Of course, all this has as the truth the fact that jazz is probably the most important American form of art. Would you agree? I do agree. I believe jazz is the direct representation of who people are. You know, and it's not only in American art anymore, it's also worldly. I mean, it's here as well, you know, and it represents who the people are, and that's what real jazz is all about. Ahí está, otra de las claves importantes. Sí, el jazz, como le dije a Christian Sanz, es muy probablemente la forma de arte más típicamente estadounidense. No dije americana, estadounidense, y él está de acuerdo, por supuesto. Y claro, menciona que sí, en Estados Unidos se inició, pero que ahora el jazz es el sentimiento del pueblo, no solamente en Estados Unidos, sino por todas partes. Y de ahí se sigue que el jazz ha dejado de ser total y exclusivamente estadounidense para ser algo mundial. You are playing with Mr. Jennings
Yes, Jerome Jennings in drums and Eric Wheeler on bass. How long have you been playing with him? Oh, wow. Well, me and Jerome have been playing together for maybe about 6 years now. We started with Christian McBride, actually. And Eric, we've actually been playing together for the past two years. Ok, ahí está. Por supuesto tengo que mencionar a los colaboradores de Christian Sands que van a estar en la masterclass y en los conciertos de este fin de semana. Jerome Jennings en la batería me dice que ha estado tocando con él a lo largo de 6 años y que de hecho juntos participaban en el trío de Christian McBride. De McBride, y que con Eric Wheeler llevan tocando más o menos 2 años. Piano trio is probably the second purest form. I would say that the first is solo piano. Thank you. Yeah. Piano trio is the thing. Yeah. Other ensembles. Is it still the core of jazz music making? Well, that's an interesting question because there's so many different forms of jazz now. You know, it doesn't necessarily involve the piano. There's some trios that they take the whole piano out and now they have just saxophone, drums, and bass. So I like to say that because I'm a pianist, that yes, the piano trio is the quintessential music for jazz. But there's so many avenues that you can take. I mean, jazz is all about representing humanity, so however you do that is however you do that. Le cuestioné algo interesante, me pareció interesante preguntarle. Dicen los puristas que lo más puro del jazz es el piano solo, pero estrictamente en el quehacer del jazz, el trío de piano, batería y contrabajo es, digamos, lo dijo, la quinta esencia del quehacer del jazz. Y él dice que, por supuesto, él lo fomenta así, lo promueve porque él es pianista, pero que hay tríos que mandan a volar el piano y son saxofón, batería y contrabajo y otras cosas. Pero lo más importante de lo que ha dicho Christian Sands ahora es que por supuesto el jazz es de una libertad tal que se puede explorar esta avenida, esta otra y esta otra. Now, if you allow me, I will plug in some of your productions. Le pedí permiso de hacer un poquito de comercial. Si ustedes quieren escuchar el trabajo de Christian Sands de manera muy específica, les recomiendo entre sus grabaciones, chequen los nombres Rising, Reach, Footprints y Harmonia. Esos serían como 4 discos básicos que hay que escuchar para conocer. Furioso. Y Furioso también, ese no me lo conocía. ¿That's recent? No, that was 2009. Ok, y de 2009 un disco que lleva por título Furioso. The Masterclass. Do you have any ideas tomorrow's Masterclass, what direction will take? We'll probably just be talking about the development of jazz and how to use that in improvisation. You know, I think it's important to know where jazz has been, to know where you're going to go, and also just about improv and just representing who you are and playing who you are. Por supuesto es difícil que me diga exactamente cómo va a ser la masterclass de mañana, pero evidentemente dice que va a basar su masterclass de mañana en la historia del jazz y la influencia de esa historia en la improvisación, que no necesito decirlo, es un elemento absolutamente central, toral, fundamental, nuclear, medular. ¿Qué les parece cuánto sinónimo? El quehacer del jazz. Entonces, y va a dejar que los asistentes a la masterclass desarrollen lo que tienen que desarrollar por sí mismos. A last thought from you? I'm just excited to be here and excited to share my art with you guys and can't wait to see everybody. Okay. Dice, le pregunté un último pensamiento, dice que está muy emocionado de estar aquí y que no se aguanta esperar a poder compartir su música con todos y espera verlos a todos. Ahí donde Centro Cultural Roberto Cantoral, mañana sábado, 5 de la tarde, Masterclass. The three of you, the three of us. Los 3 van a estar en la Masterclass, él y Jerome y Eric, y después a las 8:30 ahí mismo en la Cantoral, el concierto. Domingo se marchan a Cuernavaca, recuerden, no es en el Teatro Ocampo como siempre, Centro Cultural Teo Panzolco, ¿sí? No se lo pierdan. Gracias mil. Christian, thank you so much for being here. Thank you very much. Gracias a ustedes también. Regresamos con Laura y Rafa. Buenas noches. Muchas gracias, mi querido Juan Arturo. Thank you, Christian. All we are jazz. Thank you. Todos somos jazz. Y nos vamos, Laura, nos tenemos que despedir agradeciendo como siempre, por supuesto, el favor de su compañía, deseándoles un extraordinario fin de semana y recordándole la cita que tenemos el lunes en el horario de costumbre. Buenas noches, buen fin de semana.